Bueno, antes que nada, agradezco la presencia de ustedes. Y agradezco mucho porque a la hora de la verdad, todo este sur del Huila está cargado de poesía. Yo comencé de una manera muy simple a creer en la poesía. Antes que nada, yo me escapé de la casa y me fui a viajar por el mundo en un barco, donde un capitán tenía una imprenta y él me hizo creer en la poesía porque a cada puerto que llegábamos había un poeta, siempre había un poeta, siempre había un poema. Mucho más luego yo conocí a Gonzalo Arango. Me regaló uno de sus libros que se llama Sexo y Saxofón. Y en ese libro decía la dedicatoria a Mercedes Arévalo en este infierno de belleza. Y me recomendó especialmente que leyera a Rimbaud. Un día yo bajaba por ahí en el año 1961 por la avenida Jiménez de Bogotá y había una gran librería que se llamaba Búfalos. Y en esa librería, en las vitrinas, había un libro que se llamaba Una temporada en el infierno, de Rimbaud. Me sedujo tanto el título de ese libro como las palabras de Gonzalo Arango al decirme que leyera a Rimbaud. Recuerdo tanto, y en estos días le estaba recordando a Marco cómo fue esa aventura con ese libro, que vendí 1 litro de sangre para comprar un libro de poesía. Nadie lo cree, y que uno fuera estúpido para vender 1 litro de su propia vida para comprar un libro de poesía, siendo que la poesía está regada por todas partes. Pero así fue, no tenía ni 5 centavos en ese momento en el bolsillo, y me acordé que en el Hospital San José en Bogotá, para internar a una persona había que dar 1 litro de sangre y pagaban 50 pesos. Yo inmediatamente dije, vendo 1 litro de sangre, salí corriendo de ese hospital y volví a la Búfalos y compré Una temporada en el infierno. Recuerdo tanto que las primeras palabras de ese libro decían: antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde todos los vinos corrían. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Desde ese momento comencé a creer en la poesía y me hice al propósito de que todo lo que yo escribiera contuviera poesía. Por eso me diferencio tanto de los escritores colombianos, que como no tienen tema de qué hablar, hablan de sí mismos. Yo hablo de la vida que he vivido, que ha sido fantástica, fabulosa, a pesar de todas sus diferencias, de todas sus inconformidades, de todos sus egoísmos y de todas sus patanerías. He creído por sobre todas las cosas en la poesía. Así como he creído en la poesía, he creído con los seres que me han acompañado en este viaje que ha sido muy largo. Recuerdo tanto que yo vivía emocionado con el Teatro Calle, y porque era que había una mujer muy hermosa, la que le ponía alas a mi imaginación, y se llama Beatriz Calvo, que está allá sentadita. Con ella montamos una obra y nos fuimos para Europa. Fue delicioso. Conocí ese mundo del teatro que yo no lo conocía y aprendí a amar a los actores. Así como mucho más luego, comencé a amar los libros, tanto así que hace 28 años trabajo con la Feria del Libro por mi propia cuenta y riesgo, teniendo un stand allá para que los que no tienen dónde poner sus libros en la feria los exhiban, los conozcan, declamen, reciten, hagan lo que quieran, se emborrachen con las palabras. Así como también mi vida, yo cuando desembarqué, lo primero que hice fue recorrer la costa desde el Cabo de la Vela hasta el Golfo de Urabá vendiendo libros.
Y tengo una revista desde ese año 1972 que se llama Puesto de Combate. No porque yo haya sido revolucionario o me gusten las guerras de la gente que se está matando una contra otra sin saber por qué, porque a la hora de la verdad todo está en uno mismo. Porque uno puede ser un creador como un destructor. La revista se llama Puesto de Combate porque en los años 70 todas las revistas, desde Alaska hasta el Cono Sur, eran revistas contestatarias. Y yo le puse ese nombre, Puesto de Combate, porque el puesto es un lugar que debe tener el escritor, que debe servirle al escritor para algo. Y el combate de todos los escritores, de los más famosos a los que no son famosos, ha sido el combate con las palabras. Pero la gente no se ha dado cuenta de eso y dice Puesto de Combate, ay, sí, una revista, ¿no? Primero que todo, a mí me rechazan en todas las entidades del gobierno por tener un nombre contestatario. Yo sigo campante porque a la hora de la verdad creo en la poesía. Y si hace 43 años tengo esta publicación, no es para publicarme a mí mismo, sino publicar a todos aquellos que no tienen dónde hacerlo. Naturalmente que eso también exige un trabajo de muchas lecturas, de muchas creencias, de muchas discrepancias, de muchos conflictos con los autores, porque todo escritor que escriba un pequeño verso o una pequeña carta se considera un maestro, y yo nunca lo he considerado así. A pesar de que yo he publicado tantos libros, yo nunca me he considerado escritor ni soy mejor que otros. Me gusta ir en el bus como cualquier parroquiano, sentadito ahí al lado de una señora, de un señor, como cualquier otra persona, oyendo y viendo cómo es la vida de cada cual y viendo la vida del paisaje que me correspondió vivir. He creído en la palabra por sobre todas las cosas. He creído también en mí mismo y sé que tengo unos valores muy grandes, pero esos valores los conquista uno con el trabajo. Y yo creo que he sido uno de los escritores más honestos de este país, porque ni me considero mejor que otros, sino sencillamente doy lo que sé, lo que creo, lo que sueño.